Mires por donde mires, hay personas con historias impresionantes sobre cómo llegaron a Gainesville, y aunque no lo creas, muchos de ellos ni empezaron su vida en este país. ¿Alguna vez te has preguntado sobre las personas que vienen de diferentes lugares y hablan diferentes idiomas? De lo que vivieron, lo que soñaron, lo que dejaron atrás. ¿Sabes lo costoso y difícil que es el proceso de llegar legalmente y hacerse ciudadano? ¿Te das cuenta de que si pasa algo inesperado, aunque sea por culpa ajena, hay que comenzar de nuevo todo el proceso? ¿Te puedes imaginar cuánto se asusta una niña al encontrarse a solas con unos agentes de inmigración? Los malentendidos sobre los inmigrantes han causado una división entre nosotros. Esta discordia está basada en la idea de que el inmigrante es un ser humano con deseos, objetivos y sentimientos diferentes de los ciudadanos que ya viven aquí. Se cree que llegan a nuestro país solo para quitarnos el trabajo y cometer actos maliciosos contra nosotros. Nosotros ofrecemos 6 testimonios de inmigrantes que desmienten los mitos sobre el proceso de la inmigración y las razones por las que tantos latinoamericanos vienen. Sus motivos de empezar otra vez en un país extranjero nos recuerdan de que todos tenemos algo muy importante en común. Estamos trabajando hoy para un mejor futuro, un futuro donde nuestras diferencias nos unan y no nos dividan, donde nos podamos ver como familia y no como desconocidos, porque lo que pasará con el rechazo del inmigrante es que nadie va a salir adelante. Mi nombre es Irina Campos, soy de Honduras, inmigré a Estados Unidos cuando tenía 12 años. Inmigré a los Estados Unidos con mi mamá y mi hermano y una hermanita. El proceso de migración tomó 3 años, todos estamos en cuartos separados. Y las personas de inmigración entraban al cuarto y nos hacían preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se llama tu padrastro? Y pues teníamos que decir el nombre de mi padrastro, como nosotros lo sabíamos, Iván Lajara, o nos preguntaban cuál es el nombre de tu mamá, pues teníamos que decir el nombre de mi mamá, cuántos años yo tenía, con quién vivía, a dónde vivía y qué es lo que hacía al diario, o como si iba a la escuela, a qué escuela iba, cosas así. Entonces es un poco difícil porque cuando yo estaba pequeña y uno pues se asusta que una persona desconocida te meta a un cuarto y te empieza a hacer preguntas así. Cuando llegué a Estados Unidos la primera vez, llegando al aeropuerto, nos montamos en un carro y la primera parada que hicimos fue en Taco Bell. Me acuerdo muy bien. Pues no, mi padrastro nos compró Taco Bell y cuando lo empecé a comer yo pensé que era lo mejor del mundo, me supo sabroso, fue la mejor comida que había probado en mi vida porque nosotros no tenemos ni Taco Bell, ni Wendy's, ni McDonald's, ni nada de eso. Ahora podemos tener unos cuantos lugares, pero sería un poco lujoso para nosotros. En Honduras dejé a mucha familia, dejé a mis tíos, dejé a mis primas, a mis abuelitas, la familia de mi mamá está todavía. A las personas que más extraño es a mi abuelita, la extraño mucho, mucho, mucho. Ya llevo 12 años sin verla. Este año la voy a ir a ver, después de 12 años, en noviembre voy para Honduras. Y la verdad que crecer con las mismas personas, creamos una amistad muy grande. Y muchas veces cuando uno de mis amiguitas o amiguitos no tenía, digamos, agua, comida, porque eran más pobres, pues yo tenía yo vivía un poco más cómoda. Yo tenía todo, no me faltaba nada y muchas de mis amistades eran pobres. Ellos vivían a la orilla del río con las casitas de palo, de adobe, cosas así. Entonces a veces que ellos necesitaban agua, comida o cosas así y yo pues les podía dar.
Y eso era una alegría en mi corazón, poder darle. Fue muy difícil por el hecho que no conocíamos a nadie, no teníamos amistades, no hablábamos inglés. Fue un proceso largo. El primer año de haber llegado a Estados Unidos para mí fue un poco triste y difícil. Empezamos a ir a la escuela, fue difícil integrarme con los demás estudiantes porque son americanos y hablaban inglés. Yo no hablaba nada de inglés y muchas maestras me ayudaban y algunos compañeritos que hablaban también español, pero también muchos de los niños pasan por el proceso que los molestan por no hablar inglés, por tener un acento o por no decir bien una palabra en inglés. Y se puede decir que un poquito de discriminación en cuanto nosotros salíamos a las tiendas. Pues nosotros hablamos español y la gente americana, las personas que solo hablaban inglés, nos quedaban viendo como que porque estaban hablando español. Si yo me hubiese quedado viviendo en Honduras, en estos momentos, creo que primero no creo que hubiese terminado mi 12 grado. No creo que tuviera un trabajo estable como lo tengo ahora. No hubiese tenido mi licencia de ayudante de enfermera. No creo que tuviera mi apartamento, no creo que tuviera un carro. Yo creo que eso sería muy difícil. Tengo amistades que son abogados y no encuentran trabajo, son graduados de abogados y no encuentran trabajo en ninguna parte porque no hay trabajo, el país no está produciendo trabajo. Si tuviera la oportunidad de emigrar a Estados Unidos otra vez, lo haría. Sería difícil como al principio, pero sí lo haría porque sé que tengo mejores oportunidades de trabajo, de escuela, tengo mejores oportunidades de seguir adelante. Lo que me trajo a Estados Unidos realmente fue estar casado con un ciudadano norteamericano. Quiere decir que mi vía de acceso a los Estados Unidos es muy inusual. Yo regresé a Cuba porque como cubano mi papeleo tenía, o sea, en mi opinión era igual que todo el mundo, igual que todo el resto de los cubanos que piden venir como inmigrantes estando ya casados con un ciudadano norteamericano. Son casos muy poco frecuentes en Cuba, pero los hay muchos, de ciudadanos cubanos que piden visas matrimoniales para los Estados Unidos. Yo me estudié todo aquel proceso de una manera muy ardua. Yo, sin acceso a internet, logré acceder a la información que necesitaba. Y logré, sin impresión y sin computadora, imprimir y llenar todas las planillas que tuve que llenar y pagar todos los impuestos que tuve que pagar, no solamente al consulado o el entonces sección de intereses americana, sino también al gobierno cubano, que exigía grandes sumas para la tramitación del proceso. La parte más engorrosa para mí, la parte más pesada de todo aquello fue como me hacía sentir llenar una planilla en español remitida por el gobierno cubano, donde decían, donde se daba toda una explicación de por qué era lo que estaba haciendo, quién era y qué era lo que perseguía. Fue como una mirada introspectiva, pero también legal, ¿no? Sobre quién yo era y a dónde iba. Y eso fue una parte, digamos, medio desagradable para mí. Después de haber pasado por todos los puntos del proceso migratorio, casi ya
esperando solamente la entrevista oficial en la sección de intereses americana en La Habana. Entonces alguien se da cuenta que yo ya estaba, que no había estado casado en Cuba ni en los Estados Unidos, sino en Inglaterra. Y luego alguien me informó que todo el proceso tenía que detenerse y que yo tenía que reiniciar todo el proceso migratorio por Inglaterra, porque las causas de mi proceso migratorio se basaban en un matrimonio que no había ocurrido en ninguno de esos dos países. Entonces, sin dinero y con simplemente la gran ayuda de muchos amigos que hice durante esa etapa que vivía en Inglaterra, me fui a Londres y pasé un mes de tedio viviendo de la caridad ajena, del sofá de todos los amigos posibles, y también de préstamos. Atravesé por todo el proceso migratorio nuevamente, hice mi entrevista oficial para la visa matrimonial allí en Londres, y yo, después de un año casi de ya estar casado, llegué a los Estados Unidos en el 2004. Me llamo Antonio. Nací en Moscú, en la Unión Soviética, pero llegué a Cuba con 2 años. En este sentido, consideraría Cuba como mi país natal. Desgraciadamente, en Cuba los salarios no están en concordancia con los precios de la vida real. Por ejemplo, tenía que pagar $30 de alquiler y ganaba $20 al mes. No tenía un salario decente, a pesar de que tenía una formación universitaria, profesional. Tenía casi 30 años y todavía casi que tenía que depender de mi madre y de su pensión. Entonces dije, bueno, ya es hora de buscar mi propio camino. Conocí a una profesora norteamericana que iba mucho a Cuba y me dijo que iba a ser posible que fuera a estudiar a Estados Unidos, a hacer el doctorado. En ese momento pensé que era pues una ilusión, una cosa poco probable, ¿no? Porque con las restricciones que siempre han existido en Cuba para viajar y sobre todo a Estados Unidos, pues pensé que era simplemente que quería ser amable conmigo. Un compañero mío logró viajar y llegar a la Universidad de Nuevo México, entonces dije, bueno, es posible. Creo que era la única oportunidad que tenía de trabajar en lo que había estudiado, en lo que me gustaba hacer. Todavía existía un permiso para salir de Cuba, que era como una especie de visa de salida. Era un permiso difícil de conseguir, entonces conseguir todos esos documentos quizás no fue tan difícil, pero ya después pedían una carta de invitación para llegar aquí. Tenía que estar legalizada en la embajada cubana. No permitían viajar por razones académicas, tenía que ser siempre a través de una carta de invitación de una persona. Tuve que recurrir a amistades, familia, a todas las personas que vivían aquí en Estados Unidos y que me podían ayudar. Y al final logré que unos amigos mexicanos me pusieran una carta, que la aceptaran. Entonces así fue que pude salir. Ya en realidad ya tenía una doble cultura, porque mi padre era cubano y mi madre es rusa, entonces desde pequeño tuve esa tensión entre las dos culturas, ¿no? Y aquí pues ya llegar a otro país, tener que asimilar una tercera cultura, pues sí, ha sido realmente difícil, pero bueno, precisamente como ya tenía esa experiencia, pues de alguna forma también he podido lidiar con una tercera cultura satisfactoriamente, creo. No tuve que cambiar de profesión como tal, porque yo estudié filología hispánica en mi país, entonces digamos que lo que sí tuve que cambiar fue el enfoque, la perspectiva, ajustarme al tipo de trabajo que se hace aquí,
porque no existe la filología ya tradicional prácticamente por una cuestión de mercado. Y entonces, en vez de enseñar español como lengua materna para hablantes nativos del español, tuve que empezar a aprender cómo enseñar español para extranjeros, que es una metodología completamente diferente. Como estoy en un departamento de español, yo creo que eso ha sido pues una ventaja, porque todos hablan español, todos comprenden más o menos la cultura hispana y bueno, sí, he logrado, digamos, reunirme mucho con esos amigos que son de origen hispano, pues ha sido, digamos, relativamente fácil compartir nuestra experiencia juntos, ¿no? Llegar solo a un país y estar en un medio completamente distinto al tuyo, ¿no? En algún sentido los Estados Unidos es un país multicultural, pero también con una presencia hispana muy grande, posiblemente una de las más grandes, y realmente ha sido, digamos, relativamente fácil pues comunicarse, en estar entre las dos culturas. Me imagino que, como siempre, lo más difícil para cualquier emigrante es separarse de su familia, de sus amigos, de su cultura, de sus costumbres, de sus tradiciones. Siempre eso es lo más difícil desde el punto de vista. Desgraciadamente, emigrar se ha convertido en la única posibilidad para la mayoría de los jóvenes de tener una vida más decente y poder realizar lo que a uno le gusta, ¿no? Aunque a veces ni eso es posible en nuestros países de origen. Cada caso es diferente, ¿no? De acuerdo con la situación incluso legal de esa persona. Hay diferentes vías para emigrar, entonces yo creo que ante todo hay que tener muchísima paciencia, porque el trámite suele ser a veces largo, suele ser a veces complicado, engorroso. Yo creo que ante todo hay que tener paciencia, fe y poder pues tratar de hacer tu vida mientras tanto. La primera vez que me vine de Colombia tenía 11 meses de edad. Y estuve un par de años aquí y nos devolvimos para Colombia. Entonces estuve entre 5 y 16 años, estuve yendo y viniendo entre Colombia y Miami y Nueva York. Mi mamá tenía una fábrica de ropa de mujer, tenía su negocio en Colombia, entonces sus responsabilidades la hacían devolverse a Colombia mucho. Ella le gustaba vivir en Estados Unidos, pero no era lo más, para su negocio no era lo mejor que ella estuviera aquí y el negocio estuviera manejándose solo en Colombia. Entonces, ella le gustaba vivir en Estados Unidos, pero no le resultaba, nos tocaba devolvernos. Hasta los 16 años fui y volví mucho, y a los 16 años decidí que quería estudiar Cameron High School aquí, y me vine y me quedé con mi abuela, y ya después mi mamá se vino del todo también. Amo las dos culturas. En mi casa hablamos lo que sería Spanglish entre mi esposa y yo. Brincamos entre inglés y español, o una frase puede tener mitad inglés, mitad español. Tratamos de hablar más español ahora porque queremos que nuestros hijos hablen español. Creo que igual Estados Unidos, la cultura americana y mi cultura colombiana es, no sé, yo lo comparo, hay veces también como Colombia es como mi mamá y Estados Unidos es como mi papá. Y las dos las quiero, y las dos make who I am, me hacen lo que yo soy. Era complicado porque una persona que tenga lo que se llaman aquí un green card, una tarjeta residente, está supuesto a residir en los Estados Unidos, no residir en otro país. Entonces siempre teníamos que mentir o sacar un pasaporte nuevo y decir que, porque si estabas en Colombia más de un año, perdías la residencia supuestamente. Entonces siempre teníamos que buscar la forma de salir antes del año.
Eso es lo que, en ese momento eso es lo que más lo que no quiero gastarme ese dinero. Tengo otras prioridades, otros gastos en mi casa, otros gastos con mi familia y tratando de pagar ciertas deudas. Y aunque parezca una suma pequeña, $800 ahora para nosotros es un poquito difícil. Saber de que, y lo he visto mucho en familiares míos que han venido, que dicen, no, porque es que mi país se hacía así, o porque mi país se hacía así, y saber de que si has dejado tu país, este no es tu país, puede ser tu país, pero no es el mismo país, es diferente, y las cosas a veces se hacen diferente, y no coger lucha con eso, no mortificarse la vida con que por qué mi país se hace así, y por qué en ese país se hace de esta otra manera. Entender que hay diferencias, no tiene uno que cambiar su identidad tampoco y dejar su cultura, pero saber de que vienes de una cultura totalmente diferente y que va a ser difícil, pero con el tiempo te puedes acostumbrar y puedes, sin dejar tu cultura, sin dejar lo que tú eres, poder acostumbrarte y asimilar ciertas cosas de la cultura americana. Es difícil, pero si tú piensas que Estados Unidos es un país donde quieres vivir y quieres prosperar y que vas a tener una mejor vida, calidad de vida, van a haber años difíciles, pero te vas a ir acostumbrando. Mi nombre es Cari Jiménez, yo soy una profesora de español en la Universidad de Florida y yo soy cubana. Bueno, en realidad no fue una cosa que yo quería hacer, fue una cosa que pasó en mi vida. Vine a los Estados Unidos cuando yo tenía 14 años, en 1982, y vine con mi madre y mi hermana. Había vuelos directos de Cuba a los Estados Unidos. Salimos de Cuba en avión para Panamá y de Panamá nosotros fuimos a Ecuador y de Ecuador nosotros llegamos a Miami. El gobierno cubano en ese momento no dejaba que nadie sacara sus propiedades de Cuba. Antes de salir a Panamá, vino una miliciana, una policía, y ella hizo un inventario de todas nuestras cosas. Solamente salimos al aeropuerto con la ropa que teníamos puesta. Yo ya tenía edad para pertenecer a la Juventud Comunista. Entonces, tuve entrevistas muy difíciles, con luces en la cara, también una revisión física. Yo tuve mucho miedo de mi seguridad como mujer. No me acuerdo, no te quiero dar detalles porque fue muy difícil, entonces tenía que decir que sí a todo lo que el gobierno quería hacerme, porque si no podían negar la salida a todo. Vine de Cuba, ya yo había aprendido ruso, ¿verdad? Porque en Cuba, en esa época, los estudiantes tenían que aprender ruso en la escuela. Entonces ya yo estaba acostumbrada a estudiar lenguas. No fue tan chocante. Cuando tenía 15 años ya yo podía más o menos hablar inglés. Yo conseguí un trabajo en el verano. Entonces yo busqué un trabajo en el Hospital de los Veteranos y yo aprendí a escribir a máquina. Conseguí un trabajo en una oficina de un doctor, trabajaba 3 o 4 horas todos los días. Lo que pasa es que cuando uno viene de otro país, tiene tantas cosas que aprender que al principio no te sientes que tienes que hacer una vida aquí. No fue en realidad hasta los 25 años, ¿verdad? De 14 a 25, que yo me di cuenta que ya yo no era cubana, que yo me había aculturado. Tenía nostalgia. Yo
quería volver a Cuba y caminar las calles de mi casa. No fue hasta 2011, hace 6 años, que yo pude ir a Cuba. Cuando yo salí de Cuba, mi madre y mi padre estaban divorciados y entonces yo no sabía dónde estaba mi papá por 30 años. Entonces yo fui a Cuba a buscarlo. Sí, porque pude buscar a mi papá, lo encontré, pude hablar con él y empezar una relación nueva con mi papá. No sabía dónde yo vivía aquí en los Estados Unidos. Tengo una vida privilegiada y bendecida porque puedo hablar más de 2 idiomas, pero puedo hablar por lo menos 2 idiomas. Y tengo 2 culturas que son muy ricas. Tengo la oportunidad de ver la vida desde diferentes ángulos. Traten de entender y de aculturarse, de celebrar su cultura, pero también de considerar que viven en los Estados Unidos y que aquí hay una cultura. Los cubanos tienen mucha suerte, que no tienen tantos problemas para conseguir documentos legales. Entonces eso estoy muy agradecida. Esta es mi historia. Hay muchos procesos, las leyes están cambiando con frecuencia, entonces es importante mantenerse informado acerca de ese proceso. Se necesita mucha paciencia, el proceso es largo. A mí me tomó 15 años volverme ciudadano. Desde que llegué hasta serme ciudadano se demoró 15 años. El proceso no siempre se puede hacer junto con la familia. Mi hija, por ejemplo, menor, se demoró 2 años más que nosotros, se demoró 17 años, porque unos papeles de ella se perdieron. Entonces ella tuvo que salir del mismo canal, digamos, que habíamos seguido mi esposa y yo. ¿Qué tantos castillos en el aire se ha hecho uno? Muchas personas tienen una idea o vienen con la idea del sueño americano, de que aquí las cosas son, por lo menos si no fáciles, son posibles, y a veces ni son fáciles ni son posibles, ninguno ni lo otro. Pero en el proceso de estar aquí y estar buscando qué hacer, me di cuenta que si me integraba al sistema universitario y sacaba un doctorado, eso me iba a abrir las puertas y me iba a facilitar el proceso. Entonces dije, bueno, si eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y nos mudamos a Gainesville de Miami. Yo me mudé junto con mi hija mayor, que empezó a estudiar, a hacer su BA, al mismo tiempo que yo empecé a hacer mi doctorado. Y eso también nos ayudó porque en vez de estar yo en Miami trabajando para pagarle un apartamento acá y estudio acá, estuvimos juntos, ella vivía en una casa nuestra, utilizaba lo que nosotros utilizábamos, el mismo carro, es decir, compartimos muchos gastos. Entonces eso también fue un ahorro realmente. Y entonces yo empecé como estudiante graduado en la universidad, no bien pago, pero mi esposa tuvo la fortuna de conseguir un trabajo en un colegio aquí, y entre los dos pudimos
empezar a hacer lo que necesitábamos. Y el hecho de que la familia se mantuvo unida, minimizó gastos, facilitó ciertos procesos. Lo más gratificante del proceso es el hecho de saber que hoy en día estoy bien aquí, mi esposa está bien, y mis 2 hijas están bien, y mi hija mayor se casó, y mi hija mayor tiene un hijo, yo tengo un nieto, y tiene una hija, yo tengo una nieta. Creo que ellas lograron hacer lo que quería. Todas 2 pudieron estudiar finalmente lo que desearon, que no lo habían podido hacer en Colombia, realmente, lo que terminaron estudiando, a pesar de lo difícil del proceso, a pesar de lo lento del proceso, a pesar a veces de las injusticias que se cometen o las equivocaciones. Es gratificante saber que se está bien y que hoy en día puede uno pensar hacia atrás y decir, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Y decir, no, no me equivoqué.